Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel. Otra vez con ustedes, otra vez con la Torá, con la Biblia, a pesar de que hace frío, a pesar de que es invierno, a pesar de que llueve. Pero así como en las sinagogas de Israel y del mundo están leyendo en este momento la Torá, el 10º trozo, la 10ª porción que se llama Miketz, hasta el día D vendría a ser. Nosotros también, como es nuestra costumbre y nuestra tradición de los últimos meses, también vamos a estar aquí intentando saber qué nos intenta enseñar la Torá sobre este libro casi al final de Génesis, entre los capítulos 41 y 44. Voy a recorrer un nájal, un río que se llama Sorek. Estoy al final del mismo, donde despeja sus aguas en el mar Mediterráneo. Vamos a ver si puedo llegar hasta el final. Yo creo que sí, va a ser un paseo lindo por bosques médanos, y mientras tanto les voy a ir contando. En resumen, esta para allá, este trozo de la semana, habla que Miketz, o sea, hasta que los 2 años después en que José y Yosef le había descifrado el sueño al copero dentro de la prisión, esta vez es el faraón quien necesita de que alguien le descifre lo que él había soñado. Y es ahí cuando aparece Yosef y le dice que se aproximan 7 años de abundancia en el reino de Egipto, para luego pasar 7 años de hambrunia, creo que se dice, de hambre, de que no va a haber nada en las tierras. Entonces él le dice de que se prepare, de que se almacene alimentos para los 7 años que se aproximan. El faraón se convenció y lo nombró a Yosef virrey, vendría a ser un vice de él, ¿ok? Ya llegó a un estatus muy alto. Pasaron los 7 años de abundancia, los egipcios almacenaron todas las comidas, como había dicho Yosef, y llegaron los 7 años de hambrunia y ellos tenían comida para incluso vender. La hambrunia llegó también hasta aquí, hasta la tierra de Canaán, hasta la tierra de Israel, y los hijos de Jacob, los hermanos de Yosef, salieron en busca de alimentos. Bajaron a Egipto para comprar alimentos, y cuando Yosef ve a todos sus hermanos, él los reconoce, pero ellos no lo reconocen a él. Lo que hace Yosef es intentar hacer una maniobra, algo para saber si sus hermanos ya habían olvidado el odio que tenían hacia él, para poder continuar con la misión divina. De eso les voy a hablar hoy, mientras paseamos. Voy a empezar ahora y enseguida ya vamos a llegar al río y van a ver, espero que corran aguas fuertes. Vamos. Amigos, cuando leemos en Miketz sobre el famoso sueño del faraón, en el cual vio 7 vacas gordas saliendo del Nilo, seguidas por 7 vacas flacas, quienes prosiguieron a tragarlas sin que se le notara, comenzamos a comprender cuán grande había sido el gesto de Yosef la semana pasada, cuando se había acercado al copero del faraón. Él se había interesado por su estado de ánimo apenas había sido arrestado. Para quienes no vieron el video de la porción anterior, del sábado anterior, los invito a ver, así entienden aún más el contexto. La cuestión es que trajeron a Yosef, quien interpretó el sueño del faraón como un anuncio divino sobre el futuro. Habrán 7 años de abundancia, seguidos por 7 años de hambre. El faraón se impresionó por la interpretación y lo nombró a José como virrey de Egipto, como les conté. Pero amigos, ¿qué podemos aprender de esta etapa en la vida de Yosef? La vida de Yosef pasó por situaciones muy extremas, desde un periodo en la cárcel por acusaciones falsas hasta llegar a la cima del poder de la superpotencia de aquel entonces. Y ahora quiero contarles una anécdota verídica. Cuentan que cuando Golda Meir se encontró con Henry Kissinger, luego de ser nombrado secretario de Estado norteamericano, le dijo que estaba muy contenta que los Estados Unidos tenía un judío en ese cargo tan sensible e importante. Mire, dijo Dr. Kissinger, primero soy ciudadano norteamericano, luego soy secretario de Estado y por último soy judío, dijo frente a las cámaras. ¡Qué suerte que tenemos los israelíes que leemos de derecha a izquierda!, respondió Golda con una sonrisa. Yosef se mantuvo íntegro en cada situación que la vida le presentó. Mantuvo su rectitud tanto en los momentos más bajos como en los momentos de grandes logros. Una de las características de Yosef fue que siempre invocaba el nombre de Dios.
si Dios quiere, gracias a Dios. Y luego de este episodio de Génesis, nuestros sabios nos enseñan que hay dos tipos de pruebas en la vida: pruebas de riqueza y pruebas de pobreza. Es común que el rico crea que no necesite de Dios. Me las puedo arreglar solo, diría. Y es común que el pobre crea que Dios no existe o que lo haya abandonado. Y él diría: ¿dónde está Dios que cuando más lo necesito, Él no aparece? Yosef salvó las dos pruebas. Cuando estaba en el pozo, no dudó de que toda esa maniobra de los hermanos había sido orquestada por Dios, que era para su beneficio. Y si Dios quería, iba a salir. O cuando llegó a la cima del poder y a pesar de eso siguió invocando el nombre de Dios, reconociendo su mano detrás de todo su éxito. Esta virtud está reflejada en la obligación de recordar la salida de Egipto tanto de día como de noche. Yo ya les había contado que la palabra hebrea Egipto se dice en hebreo Mitzrayim. Viene de la raíz meitzar, estrechez, limitación. La idea es que cuando uno está en una situación de noche, debe saber que puede salir de Egipto. Y cuando se encuentra en una situación de día, de éxito, tiene que recordar que debe salir de su Egipto personal y superarse aún más. Y ahora, amigos, quiero hablar de sus hijos, de los hijos de Yosef, de Efraim y de Menashe. Esta semana leemos sobre el casamiento de Yosef con su sobrina Osnat y el nacimiento de sus dos hijos, Menashe y Efraim, antes de que empezara la hambruna. La Torá nos dice por qué Yosef les dio los nombres mencionados. Menashe viene de la palabra Neshani, que vendría a ser olvido. ¿Por qué? Para no olvidar de dónde venía. Y Efraim viene de la palabra Ifrani, multiplicarse, en agradecimiento del éxito que le tocó vivir. Los judíos del mundo, cuando ayer a la noche bendijeron a sus hijos, lo hicieron recordando a estos dos hermanos por dos motivos. Porque a pesar de haber nacido en el exilio y vivido como egipcios, ellos conservaron sus raíces hebreas, su identidad durante toda su vida. Ellos se la pasaron esa identidad a las próximas generaciones y ellos pasaron a ser tribus por sí mismos. Segundo, porque es la primera vez en la Torá que dos hermanos se aman. Se llevan bien, se las arreglan y además viven en armonía. No fue el último caso, pero sí el primero, después de parejas de hermanos que se envidiaban como Isaac y Esau, se peleaban como eran las peleas entre Lea y Rachel y hasta se asesinaron, como en el caso de Caín y Abel. Amigos, debemos estar atentos a los dos extremos. No dejar que el ambiente que nos rodea nos haga olvidar quiénes somos. Y más que eso, debemos ver en la vida que nos toca vivir no tanto como una amenaza contra la cual defendernos, sino una oportunidad que hay que aprovechar. Es justamente por medio de la adversidad que podemos acceder y expresar nuestro potencial más profundo. Y ahora quiero pasar a contarles sobre 4 escenas, 4 disfraces, 4 situaciones en las que no se ve lo que hay detrás de la máscara. Yosef pasó a ser el líder de Egipto. Ha llegado la hambruna que él había dicho. Se extendió más allá de Egipto hasta la tierra de Canaán. Y en busca de alimentos, los hermanos de Yosef emprendieron un viaje hacia Egipto. Llegaron al palacio del hombre que estaba a cargo de la distribución de granos. Yosef era quien vendía el grano a toda la gente de esa tierra. Los hermanos de Yosef llegaron y se arrodillaron ante él. Vayeker Yosef et Eichab veemlo y Kerehu, nos dice la Biblia. Yosef reconoció a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron a él. Apenas los vio, Yosef los reconoció, pero se comportó como un extraño y les habló con mucha dureza. Amigos, le debemos a Robert Alter la idea de una escena tipo, una dramatización representada varias veces con algunas variaciones.
Estas se evidencian en particular en el libro Bereshit. No hay reglas universales en cuanto a cómo hay que decodificar el significado de una escena típica. Un ejemplo es un chico que encuentra a una chica junto a un pozo de agua. Y el encuentro sucede 3 veces, entre el esclavo de Abraham y Rivka, entre Jacob y Rachel, y entre Moshe y las hijas de Yitro. En este caso, es probable que el escenario no sea. A lo que debemos prestar atención en estos 3 episodios es a sus variaciones. El activismo de Rivka, la demostración de fuerza de Jacob o la pasión de Moshe por la justicia. La manera en que la gente actúa frente a un extraño que está junto a un pozo es, en otras palabras, una prueba de su carácter. En algunos casos, sin embargo, una escena tipo parece indicar un tema recurrente. Este es uno de estos casos. Si buscamos entender qué se pone en juego en el encuentro de Yosef con sus hermanos, tenemos que pensarlo de la mano de otros 3 episodios que ocurrieron también en este libro, en Bereshit, en Génesis. El primero sucede en la tienda de Yitzhak. El patriarca estaba viejo y ciego. Le dijo a su hijo mayor que vaya al campo, case un animal y prepare la cena para que pueda bendecirlo. Al muy poco tiempo, Yitzhak escuchó que alguien entró. ¿Quién eres?, preguntó. Soy Esau, tu hijo mayor, respondió la voz. Yitzhak no estaba convencido. Acércate y déjame tocarte, hijo mío. ¿De verdad eres Esau o no? Yitzhak extendió la mano y sintió la textura áspera de la piel que cubría sus brazos. Sin estar muy seguro, le preguntó de nuevo, ¿pero en verdad eres mi hijo Esau? El otro respondió, sí lo soy. Entonces Yitzhak lo bendijo. Oh, el aroma de mi hijo es como el aroma de un campo bendecido por Dios. Pero todos sabemos que no era Esau. Había sido Jacob disfrazado. Pasó la escena 2. Jacob ha huido a la casa de su tío Labán. Al llegar conoció a Rachel, se enamoró y para casarse con ella se ofreció a trabajar para Labán durante 7 años. El tiempo pasó rápido, los años parecieron unos pocos días porque Jacob la amaba a Rachel. El día de la boda se acercó, Labán preparó un banquete, la novia entró a la tienda y esa noche, tarde, Jacob la siguió. Al fin se ha casado con su amada Rachel. Cuando se hizo de día, descubrió que había sido víctima de un engaño. No era Rachel, sino que era Lea, su hermana, disfrazada. Y ahora pasó a la escena 3. Yehudá se casó con una muchacha canaanea y ahora es padre de 3 hijos. El primero se casó con una chica del lugar llamada Tamar, pero murió demasiado joven, de manera misteriosa, y dejó a su mujer viuda y sin hijos. Yehudá siguió una versión premosaica de la ley del levirato y casó a su segundo hijo con Tamar para que pueda tener un hijo, y así mantener vivo el nombre de su hermano. Pero él se negó a tener un hijo que, en efecto, pertenecería a su difunto hermano, por lo que empezó a desperdiciar sus semillas, y por eso murió también muy joven. Yehudá se negó a dar a Tamar a su tercer hijo, y entonces ella se quedó aguná, es decir, encadenada, atada a alguien con quien no podía casarse, sin la posibilidad de casarse con nadie más en toda su vida. Los años pasaron, murió la esposa de Yehudá, y al volver a casa cierto día, vio al lado del camino a una prostituta con un velo en su rostro. Le pidió que se acueste con él y le prometió, como forma de pago, una cría de su rebaño. Ella le pidió como garantía su sello con su cuerda y su bastón. Al día siguiente, él envió a un amigo a llevarle la cría que le había prometido, pero la mujer había desaparecido. Los locales empezaron a decir que no la conocían. Pasaron 3 meses y Yehudá se enteró de que su nuera Tamar estaba embarazada y se enfureció mucho. Ella estaba atada a su hijo menor y no tenía permitido relacionarse con nadie más. Debe de haber cometido adulterio, dijo Yehudá. Tráiganla y quémenla viva, dijo. La iban a asesinar, pero ella pidió un favor. Le dijo a alguien que le lleve a Yehudá el sello y la cuerda y el bastón que le había pedido de garantía. El padre de mi hijo, dijo ella, es el hombre al que pertenecen estas cosas.
Yehudá entendió de inmediato el remes, la pista. Tamar, sin poder casarse por estar atada a tener un hijo que perpetuara la memoria de su primer marido, había engañado a su suegro para que cumpliera con el deber con el que debería haber permitido que cumpliera su hijo menor. Ella es más honrada que yo, al final admitió Yehudá. Él pensó que se había acostado con una prostituta, pero él en realidad se había acostado con Tamar, que estaba disfrazada. Este es el trasfondo a partir del cual debe ser comprendido el encuentro de Yosef y sus hermanos, amigos. El hombre ante el cual los hermanos se arrodillaron no parece un pastor hebreo. Habla egipcio, está vestido con las ropas de un gobernador egipcio, lleva puesto un anillo con el sello del faraón y la cadena de oro de la autoridad. Ellos pensaron que estaban en presencia de un príncipe egipcio y que no se trataba de Yosef, su hermano, que estaba disfrazado. 4 escenas, 4 disfraces, 4 situaciones en las que no se ve lo que hay detrás de la máscara. ¿Qué tienen en común? Algo muy notable. Es gracias a no ser reconocidos que Jacob, Lea, Tamar y también Yosef pudieron ser reconocidos, tenidos en cuenta, tomados en serio y fueron obedecidos. Yitzhak ama a Esav y no ama a Jacob. Este último ama a Rachel y no ama a Lea. Yehudá piensa en su hijo menor y no en la situación de Tamar. Y a Yosef lo odian sus hermanos. Solo cuando se presentan como algo o alguien que no son, pueden conseguir lo que buscan. Para Jacob es la bendición de su padre, para Lea un marido, para Tamar un hijo y para Yosef el buen trato y el respeto de sus hermanos. La situación de estos 4 individuos se resume en una sola frase muy conmovedora que les leí antes. Vayaker Yosef Teijav Vehem lo Ikerehu. Bueno, y amigos, aquí voy a terminar el video. Aquí terminan las aguas del río Sorek, que empiezan más allá de Jerusalén, recorren 70 kilómetros y se despojan aquí en el mar Mediterráneo. Con la lluvia, con el frío, estoy todo mojado. Aquí voy a terminar el relato, que se me hizo muy largo, pero yo creo interesante. Yosef reconoció a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron a él. La pregunta ahora es: ¿funcionan los disfraces? Y yo digo, en el corto plazo sí, pero a largo plazo no necesariamente. Al final Jacob sufrió mucho por haber tomado la bendición de Esav. Lea, a pesar de casarse con Jacob, nunca se ganó su amor. Tamar tuvo un hijo, de hecho tuvo mellizos, pero Yehudá nunca más tuvo intimidad con ella. Y a Yosef, sus hermanos, ya no lo odiaron, pero comenzaron a temerle, incluso luego de asegurarles que no les guardaba rencor. Amigos, lo que conseguimos con un disfraz nunca es el amor que buscamos. Pero pasa algo más. Jacob, Lea, Tamar y Yosef descubrieron que si bien es probable que nunca se ganen el afecto de aquellos de quienes lo buscan, Dios está con ellos. Y eso, en última instancia, es suficiente. Ninguno de los 4 episodios termina con una reconciliación, pero sí se forjan las respectivas identidades. Esto es lo que hace que no sean historias seculares, sino crónicas religiosas de crecimiento psicológico y de maduración. Lo que nos transmiten es simple y profundo. Quienes están de pie frente a Dios no precisan disfraces para estar de pie con la frente en alto ante la humanidad. Shabbat Shalom, amigos. Espero que les haya gustado.